Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, qué bueno que estén aquí, nos sigan, nos vean hoy en vivo, o bueno, para aquellos que se sumen a nuestra propuesta un poco más adelante, cuando vean la grabación. Este es un nuevo ciclo del Museo de la Historia del Traje, se llama Universos Creativos, y tiene un poco que ver con todo aquello que pasa un poco tras bambalinas, digamos, en la vida de los hacedores de la moda, del diseño y del arte, de la artesanía también. Nos interesa mucho poder hablar con ellos, poder compartir sus imágenes, poder de alguna manera entender cuáles son sus procesos, sus metodologías, sus fuentes de inspiración, las temáticas que los motivan y conmueven. Entonces, bueno, decidimos crear este ciclo, que por ahora va a tener un ritmo mensual, veremos después un poco en el devenir del año cómo vamos evolucionando. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Carlota Beltrame. Hola Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes y bienvenida. Gracias por aceptar gracias. este desafío. Sos un poco como nuestro conejillo de Indias para este nuevo ciclo. Pero bueno, nos interesaba particularmente poder charlar con Carlota porque Carlota es la autora de una obra muy importante que se llama La Utopía, que es una obra que está hecha, obviamente, bueno, por Carlota, con ayuda digamos, con las manos artesanas de Claudia Ibar, que es una randera del cercado, y bueno, justamente tiene la lógica de ser, digamos, de tener ese vínculo con la muestra Randa Testigo, que es la exposición que estamos terminando, digamos, ahora en el museo el fin de semana que viene, el día 28, el domingo. Y bueno, entonces, digamos, nos parecía interesante poder empezar este ciclo justamente charlando un poco con Carlota, que utiliza la randa como forma de expresión. Puntualmente, y a partir de esto quería decir también y aclarar y contarles a todos que la obra La Utopía iba a estar expuesta en la muestra Randa Testigo. Alejandra Misraji, que es la curadora de la muestra, la propuso. La obra La Utopía ganó el primer premio del Salón Nacional de Artes Visuales en el año 2018. Es por lo tanto, al ser un premio, digamos, que tiene la característica de ser premio adquisición, la obra pasó a formar parte del patrimonio del Palais de Glass, Salón Nacional de las Artes, y lo que sucedió es que, bueno, por problemas ajenos a nosotros y también al personal del Palais, por cuestiones administrativas vinculadas un poco con la pandemia, la demora de tiempos, de gestión y demás, lamentablemente no pudimos llegar a exponerla. El préstamo duró, digamos, el trámite duró demasiado tiempo y no pudimos llegar a exponerla. Así que bueno, vamos a hacer después también como un pequeño comunicado que va a quedar en nuestras redes, Carlota, después de esta charla, pero bueno, me parecía que era importante poder decirlo y contarlo, porque la verdad es que venimos hablando con vos hace bastante, porque queríamos hacer esta charla y veníamos un poco demorándola, justamente esperando a que la obra llegara y pudiera exhibirse en el museo, y lamentablemente que, bueno, por ahora, por lo menos por el lapso de esta muestra no va a poder ser, pero ya buscaremos alguna otra excusa más adelante y con más tiempo trataremos de gestionarlo para poder exhibirla, porque realmente es importante para nosotros y además es muy importante también que estas obras que son, digamos, que tienen, bueno, obviamente para el museo, ¿verdad? Todas aquellas obras que están hechas a través de los lenguajes textiles y de la indumentaria, para nosotros tienen un significado particular y diferente. Y bueno, y en este caso, al ser también hecho por manos artesanas de la localidad de Monteros, del cercado, digamos, tenía como mayor relevancia. Así que bueno, nada, ya espero que podamos pronto en algún momento, con alguna buena excusa, exhibirla en el museo. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí un poco más la charla. Voy a leer una breve biografía tuya, como para la gente que no te conoce demasiado, pueda saber un poco más de vos. Igual vamos a ir charlándola, la biografía. Bueno, Tenemos como tiempos un poco más cómodos acá que la tiranía de los vivos de Instagram, que es una sola horita, así como muy justa. Así que bueno, si nos extendemos un poco más allá de la hora, en la charla no pasa nada. Así que bueno, te voy a presentar. Carlota Beltrame es licenciada en Artes Plásticas
y doctora en Artes por la Universidad Nacional de Tucumán. Es artista, docente e investigadora de la misma casa de estudios. En la escena artística desde los años 90 ha desempeñado diversos roles participando y creando redes de trabajo con colegas de casi todo el país. En 2018 obtuvo el primer premio del Salón Nacional de Artes Visuales, como comenté, con la obra La Utopía, y sus obras pueden verse en colecciones privadas y públicas como las del Museo Nacional de Bellas Artes, la colección Brusone o Lorenzo. Así que bueno, Carlota, lo primero y me parece y como más interesante que quiero preguntarte a vos es, bueno, digamos, ¿cómo o en qué momento sentiste vos que tu camino era el del arte? Y digamos, ¿cómo fue ese darte cuenta, digamos, que tus ganas de producir en la vida, digamos, y tu carrera y tu profesión tenían que ver con el arte? Bueno, lo primero que quiero agradecerles que me hayan invitado y bueno, nada, estoy muy encantada de estar acá. Pero respecto a mi vocación, yo nunca dudé, desde muy niña yo dibujaba y mis padres me estimulaban muchísimo. Yo vivía en un pueblito en el norte de Salta, en la frontera con Bolivia, al cual llevo en mi corazón, es Tartagal, y donde fui muy feliz. La verdad que alguna vez alguien me dijo, "¿A qué suerte que te pudiste ir?" Y digo, bueno, ese es el lugar que yo llevo en mi corazón, aunque te parezca mentira. Y mis padres me estimularon toda la vida, e incluso me compraban los libros de arte desde que yo era muy chiquita, todavía los tengo, de la editorial Aguilar, por supuesto la Pinacoteca de los Genios, esas cosas que había que tener. Y también me compraban todos los insumos que eran necesarios para que un niño dibujara. Y tenía una hermana, la sigo teniendo, que se dedica a la ciencia y ella tenía su microscopito, por ejemplo. O sea, hay vocación, mis viejos fueron capaces de detectar una vocación y estimularla. Nunca dudé. La única cosa que pensé en algún momento que podía llegar a ser era veterinaria, porque me gustan mucho los animales, pero yo quería ser veterinaria de los grandes mamíferos del África, y eso no estaba muy a mi alcance. Así que Claro. llegó un momento que me reorienté hacia las artes, y aunque llevo África en mi corazón también, que tuve la suerte de conocer, sigo pensando que el arte es mi lugar. No, nunca lo dudé, siempre Claro. disfruté, además disfruté mucho, es un lugar de mucho Qué bueno eso. placer. ¿Y cómo, claro, y cómo era un poco ese, digamos, ese vínculo que vos contás, o ese conocimiento, ese contacto era a través de los libros? Digamos, porque Tartagal me imagino que es un lugar muy pequeño, con lo cual tal vez el vínculo más con las instituciones, los museos y demás, no es como, no era tan Efectivamente. factible, ¿no? Era a través de los libros, pero mi mamá tenía una amiga porteña cuyo marido pediatra había ido a Tartagal a trabajar y era artista. Y mi mamá le Ah, compraba obras y eran obras informalistas al estilo Jackson Pollock, que supongo que en aquel entonces, sí, lo supongo bien, era un boom Jackson Pollock. Y sí. Nené, que es esta señora que también recuerdo con mucho cariño, pintaba a la manera de los informalistas de la escuela de New York, yo en esa época ni lo sabía, Claro. y en casa había originales, por supuesto, y había Gómez Cornet, porque mi mamá era santiagueña, de manera Ajá. que había algunas piezas que tenían algún valor, como 3 Gómez Cornet, que siempre estuvieron en casa, muy hermosos, 3 bocetos, ensayos nada más, pero Claro. nada. Es mi, Y el se vínculo me igual mezcla la está. emotividad porque es mi pintor argentino, digamos, de la década de los años 50 favorito. Gómez Claro. Cornet me parece una cosa deliciosa. Pero claro, forma parte de mi paisaje emotivo. Yo me recuerdo dibujando en el living, tirada en la alfombra, y atrás mío los Gómez Cornet, estos que siempre estuvieron en casa, las piezas de Nené. Mi madre tenía una sensibilidad hacia el arte y mi papá también, aunque a él le gustaba mucho la escultura. Lo recuerdo a mi padre mostrándome los libros y contándome que su favorito era Rodin y mostrándome las piedades de Rodin, que son esas manos Claro. entrelazadas, que hoy me parecen medio cursis, ¿no? Pero yo era chica y me fascinaba. Tuve esa Claro. suerte de tener padres que me No, y estimulaban además mucho. pensaba que también, qué interesante que ese despertar tuyo
digamos, de niña, viendo a los artistas amigos de tus padres, Sí, sí, sí. por ahí era como más entrar desde el lugar del hacer y del taller, ¿no? De Sí, trabajo, sí. y tanto desde, bueno, la cosa más del espacio más sacralizado, si se quiere, de un museo, una institución, que bueno, que impone como una distancia distinta con la obra, ¿no? Sí, pero igualmente, si viajábamos, mi mamá se encargaba, a mí especialmente, de llevarme de la mano a los museos. Y teníamos en Santiago del Estero unos parientes que tenían, yo creo que una de las colecciones de la década de los años 50 más importantes, de un tío de mi padre que tenía un retrato hecho por Berni, otro por Spilimbergo y otro por Wow. Victorica. No, no, Ah, no. mira. También los recuerdo a mi papá alzándome para que yo viera un tibón de Livián. Yo era chiquita y Claro, tenía contacto real con obras claro, y un claro. estímulo muy grande, a pesar de que es todo un ambiente muy provinciano, como te podrás imaginar. Es decir, las vanguardias estaban muy lejos de mí en aquel momento, salvo a través de Nené, que después comprendí por dónde ella estaba experimentando en esos tiempos en los que vivía en Tartagal. Y fue, la verdad, que Claro. muy hermoso. Toda esa etapa la recuerdo con mucho cariño. Y como te digo, llevo ese pueblo, que hoy es una ciudad, pero yo le sigo diciendo pueblo, en mi corazón. Claro. Es así. Qué lindo. Y bueno, y después entonces, digamos, cuando tuviste que hacer la universidad, te fuiste a Tucumán. Sí, me fui antes, vine a ser en el peor momento, porque empezaba la Claro, perdón, dictadura. ahora estás en Tucumán vos. Sí, ahora estoy en Tucumán. Pero vinimos Claro, en el peor momento, que era cuando empezaba la dictadura. claro. Y aquí vivimos, yo vine ya en la secundaria. Y sí, después hice toda la universidad, toda durante la dictadura, salvo el último año. Y bueno, yo recuerdo lo que era la censura, fueron momentos, se normaliza vivir en un permanente estado de zozobra. El miedo forma parte, yo no puedo creer que se pueda vivir en sociedad con esa sensación de miedo permanente, pero vivíamos así, lo recuerdo mucho y eso también me ha marcado muchísimo. Este, Me acuerdo cuando explotó una bomba al lado de mi casa, en la peluquería de un gremio, me acuerdo, pero eso lo recuerdo claramente. O sea, eso era el paisaje cotidiano de aquel Tucumán del Operativo Independencia. Así vivíamos. Y eso también se nota mucho en mi trabajo, me parece. Sí, 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 eso te iba a decir. Después te Sí, iba, bueno, en la medida que empecemos a ver algunas imágenes, te iba a decir eso. Bueno, ¿y querés que empecemos entonces a ver algunas sí, imágenes y vamos sí, sí, un cómo poco no. charlando sobre Bueno, cómo eso? no. A nuestro asistente de cámara nos comparte de pantalla. Ok. A ver, Podemos ver la primera pieza. sí, a ver, falta ahí está. Ahí está. Bueno, esta Bien. pieza yo la hice en Alemania, ¿no? No tiene Ujú. título. Fantaseé con muchos títulos de ponerle hasta que un día Fernando Farina me dijo, no, no le pongas nada, déjala así porque no necesita nada. Bueno, está bien, Claro. dijo. Pero Carlota, contame un poquito de ese viaje a Alemania. ¿Fue cuando vos ya habías egresado de la facultad, fuiste por un sí, intercambio, había una egresado a la beca? facultad y había terminado bueno, yo tuve dos becas iniciáticas. Una a Ujú, España, donde tuve la oportunidad de conocerlo a Guillermo Cuitca ujú. personalmente. Y bueno, y tuve un maestro maravilloso, que ya murió. Realmente me cuesta mucho hablar de maestros porque es un ideologema totalmente superado, envejecido, pero sí tuve maestros en mi vida. Uno de música y otro, español llamado Sebastián Miralles y Pujol, que, Ujú. que me abrió la cabeza. En esa beca que me mandaba a la Universidad Nacional de Tucumán, pude ver una retrospectiva de Eva Gese. Bueno, nada, ver la retrospectiva de Eva Gese en el Levante de Valencia fue increíble. Y, y luego cuando regresé, Guillermo Cuitca, que había hecho una crítica muy dura de lo que había visto de mi trabajo, me dijo, sin Ujú. embargo, yo te sugiero que por las cualidades que vos tenés, te intentes presentarte a esta beca de la Fundación Antorchas. Y fue él el que Ah, me sugirió que me presentara ahí, ¿no?
Curiosamente, porque él me hizo una crítica devastadora de mi trabajo. Y Ajá. alguien me ¿Y dijo, qué bueno, piezas habías presentado? ¿Algunas de estas no? no, 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 no. No es Esto por lo eso que hice vamos a ver. cuando ya fui a Alemania. Era muy Ah, temprana. Yo estaba despertando a una producción personal en esos años. claro, claro. Este, y me presenté al taller de barracas, como me había sugerido Guillermo, con mucha amabilidad y generosidad, porque yo advertía que no le interesaba mucho lo que yo pintaba en ese momento, pero había visto unas Claro. piezas mías como esculturas blandas, de cuero y Ujú. lienzo. Y me dijo, bueno, esto es por acá, Carlota. Y me Mira, presenté y entré. Bueno, fue una beca que sufrí mucho porque tenía que viajar desde Tucumán a Buenos Aires, y a mí Buenos Aires en aquel entonces me resultaba completamente hostil. ujú, Sin embargo, fue un viaje, fue una beca iniciática para mí. Me abrió claro. por la cabeza y me abrió oportunidades. Siempre voy a estar ¿Cuánto, agradecida de eso. cuánto tiempo estuviste Dos acá? años, dos Ajá. años. Claro, una experiencia Eh, bastante, bastante larga, intensa. sí, 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 sí. Allí pude ser compañera de Claudia Fontes, de Nicola Costantino, de Leandro Ehrlich, de Beto de Claro, Bolder. Estoy pensando, son realmente la mayor parte de claro, mis compañeros hoy destaca en la escena nacional, ¿no? claro. Y fue totalmente iniciático para mí. Y esta otra pieza que estamos viendo es una pieza que Ajá, también hice en Alemania. La anterior y esta las hice en Alemania, y la que sigue creo que también esta pieza. Yo estaba muy angustiada cuando partí de Tucumán hacia Alemania, que me gané esta beca de la DAAD para estar un año en Alemania, eh, después de Barracas. Y estas piezas las hice, había ganado Bussi en plena democracia, y sentí que podía crear, me fui muy amargada por eso, pero sentí que podía crear un link entre lo que a mí me pasaba o lo que le pasaba a mi provincia con la historia del nazismo en Alemania. Y surgieron estas piedras que yo me llevé desde la Argentina, debo decir, porque esto es claro. ónix, que no hay en Alemania, y la anterior, la pistola, es de A ver, Rodocrosita, que Rosita, tampoco hay. claro. Al mármol me lo regaló Sebastián Miralles y Pujol, que estaba en España. Yo lo visité y me regaló el mármol de Carrara para hacer la cachiporra. Y las trabajé en Alemania, y son tres piezas que hablan de la violencia, ¿no? Esta es una Claro. gorra que para mí es la gorra de Ujú. Onganía. Nadie lo sabe, pero para mí lo es, porque yo lo pude ver a Onganía en Tartagal una vez que hice una visita, lo vi desde lejos y yo recuerdo ese Ah, personaje mira. con esa Claro, gorra. te quedó como Sí, fijado ese sí, 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 recuerdo. Ujú. sí. Luego la cachiporra, y luego, bueno, la pistola, que es la pistola, alude a la pistola de Bussi con la que él recibe a los periodistas cuando él gana como gobernador, efectivamente. Esta pistola, Claro. bueno, la anécdota es que él gana en el 96, si no me equivoco, gana como gobernador electo en democracia, y recibe a los periodistas de todo el país que lo van a entrevistar con una pistola sobre su escritorio. La fotografía se puede encontrar en internet. Bueno, yo me sentí tan dolida por eso, y que era como un insulto a la, no sé, además era una, Una bravuconada, una una bravuconada, demostración ¿no? Entonces, y una reivindicación además de de la su pasar por violencia. la, claro, Claro. espantosa. Entonces yo recordé esa frase de Goebbels que dice: cuando escucho la palabra cultura, llevo a mi mano la pistola. Y lo uní también porque una de las primeras medidas que él toma es cerrar el Museo Provincial de Bellas Artes, que estaba en muy mal estado, ¿no? Pero él, o sea, la cierra no porque no le gusten las pinturas que allí estaban colgadas, sino porque estaba en muy mal estado, pero simbólicamente fue muy fuerte para la comunidad, sí, para la comunidad intelectual de Tucumán. Fue muy fuerte, muy doloroso, y yo traté de juntar esas dos cosas. Estas son las piezas que yo hice en Alemania. Estuve mucho tiempo para producir solo 3 piezas, pero bueno. Esta pieza es una pieza que se llama Tránsito Pesado, que son Decime, perdón, 8 metros. ¿Sí? tengo una preguntita de las anteriores. Digamos, acá Sí. vos estás trabajando en el mármol. ¿El mármol lo trabajaste vos? ¿Trabajaste con Sí, alguna estas piezas persona las que lo... trabajé yo.
Sí, sí. te ayudó a Bueno, es moldearlo. bastante fácil trabajar, para mí era bastante fácil trabajar en Alemania porque tenía un taller de escultura en piedra con asistentes a mi disposición, que no me hacían la pieza, pero me enseñaron todo. Me acuerdo que Claro, manejar los trabajaba, como materiales y levanta las mucho herramientas. polvo, trabajaba Claro. bajo la nieve. Mm, Bueno, no bajo la nieve, sobre la nieve, no trabajaba cuando sí, nevaba, pero sí estaba en medio de la nieve. Pero era fácil porque vos tenés tanto a tu disposición que cualquier técnico, cualquier aprendizaje técnico te es facilitado al máximo, nunca estás solo claro, o sola. claro. Y entonces, para mí, que no había tenido una formación en escultura, me fue relativamente fácil. Así que la pude hacer yo Claro. claramente. Y esta pieza que está acá, que no está hecha por mí, porque son baldosas hechas en vitrofusión por un asistente de Tucumán que sabe muchísimo. Bueno, tienen que ver, yo digo es mi pieza nietzscheana, porque Nietzsche dice que la vida es como una cuerda tendida entre dos abismos, ¿no? Entonces esta pieza que abajo tiene es de vidrio, pero abajo tiene una luz y señala un camino, se llama tránsito pesado para crear un oxímoron entre la idea de que si vos caminaras por esa pieza se romperían las baldosas. Y y bueno, pero sin embargo uno avanza en la vida como puede en medio de la oscuridad, a tientas. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Maravillosamente, que es uno de mis filósofos amados. Claro, Bueno, esas son las cosas hermosas que tiene estar en la universidad. Yo claro, soy doctora porque académicamente me parecía un deber, ¿no? O sea, claro. estudiar porque So- soy so- docente. ¿Sobre qué tema Porque hiciste tu tesis de doctorado? es sobre arte contemporáneo de Tucumán, que en aquel entonces estaba recién investigándose. Ahora hay muchísima gente que se ha ocupado a desarrollar ese tema, pero cuando yo Claro, comencé era una novedad, digamos, y una necesidad. Sin embargo, yo lo hice porque me parecía que era mi deber como docente universitaria sostener académicamente con un doctorado el lugar en donde yo estaba. Pero ¿qué me claro, dio eso? Siento que no sirve para nada fuera del ámbito universitario, que es donde me interesa más moverme, sobre todo en esta etapa de mi vida. Sin embargo, yo tuve el privilegio de poder estudiar mucho, digamos, de hacer 59.800 cursos y claro. aprender mucha filosofía, mucha estética y conocer gente, como yo hice cursos con Claudia Miranda, que era una asistente del equipo de Humberto Eco, Ah, mira, por dar un ejemplo, pero también hice claro, varios sí, cursos con Kevin Power, que fue mi tutor de bueno, tesis, con Oscar Steinberg, bueno, con gente claro, muy interesante y que me hizo leer cosas a las cuales llegué de la única manera en la que podía yo llegar era a través de esos estudios de posgrado. Si no, no los hubiese hecho. Y estoy realmente muy agradecida porque me abrió un mundo. Por eso yo hago mención a filósofos como Nietzsche, porque bueno, he tenido la oportunidad de leerlos y claro, en ese ámbito. Y siempre agradezco a la universidad que me haya dado eso, ¿no? Tiene mil claro. defectos la universidad, pero tiene eso. Sí, sí, tiene, claro, muchas cosas buenas y muchas otras por ahí no tan buenas, pero bueno. Y Y sí, te quería preguntar, ¿vos seguís dando clases ahora? sí, sigo dando clases Ajá, ahora. Ser docente es algo que me gusta muchísimo, ujú, muchísimo. Disfruto mucho y me encanta introducir desafíos, ¿no? claro, ¿Qué sé yo? El año pasado decidí que de cada tema yo iba a poner artistas mujeres como ejemplo y artistas de las que sabemos muy poco, lo cual me significó también mucho trabajo, pero, pero era muy apasionante y les alumnos agradecían muchísimo que yo incorporara ese tipo de información, porque ya sabes claro. que la historia del arte está escrita por hombres Ujú, y solo miran hombres. sí, es Así cierto, estudié yo, claro. por lo menos. Que, que además es súper importante, ¿no? Que, digamos, lo que los docentes en la universidad te hacen mirar, digamos, a dónde es como, bueno, a dónde va el foco, por lo menos tu primer foco cuando estás Sí, estudiando. Entonces es sí, sí. importante eso, porque bueno, es como posibilidad
de hacer descubrir a los demás, tal vez artistas no tan conocidos, bueno, en tu caso, artistas mujeres. Hay Sí, igual ahora como un movimiento muy grande a nivel internacional con el tema del rescate de las artistas mujeres, ¿no? Como una reivindicación muy importante. sí, 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 Sobre todo, sí, viste, muchos museos grandes que están pensando en vender algunas obras de artistas, hombres como muy, muy cotizados para poder empezar a comprar, para tener dinero para incorporar artistas mujeres, porque sí, sí, obviamente, sí. claro, probablemente con una obra de Pollock compran, no sé, 200 de artistas mujeres más, digamos, Sí, de menor yo fama, decidí, ¿no? Menor valor. claro, lo cual es una Pero es injusticia, un ¿no? movimiento importante ese. ¿Eh? Lo cual es una injusticia, que vendiendo una obra de Pollock comprar 5 mujeres me parece, bueno, es Es así. terrible, pero bueno, es como, es un Como poco, me decía parece, lo que están pensando. una Incorporar artistas profesora, mujeres y artistas, negros también, gente de mira, color. mira, Sí, en una varios museos lo he visto, en profesora Estados de Unidos sobre filosofía de mi todo. facultad decía, es que Dios es hombre. Y con eso ella sintetizaba cómo se había consolidado el patriarcado, y era una mujer muy, muy mayor, que ya murió, de la cual también fui una especie de hija académica de mi facultad, Celia Sixon de Franco, y ella siempre decía, es que Dios es hombre, para que pudiéramos entender por qué la discriminación en todos los ámbitos de la mujer. Ella lo definía así, y la verdad que yo le he robado esa frase, Dios es Claro. hombre. Bueno, Dios es Bueno, hombre y la Pachamama es mujer. ¿cómo? La Pachamama es mujer. Sí, sí, Hay ahí efectivamente. como una dicotomía interesante, ¿no? Le presentamos batalla con una Pachamama. Bueno, esta pieza que están viendo aquí ustedes es Interesante. una vereda compuesta de 80 metros cuadrados, compuesta por baldositas que tienen calado en su centro el mapa de Tucumán. Bueno, traté de construir una metáfora de los lugares en donde se reúne la gente, ¿no? De algún modo es una especie de ágora, que el concepto de ágora o la idea de ágora sobrevuela muchísimo la vida política de los y las argentinas, porque en la plaza nosotros nos reunimos para hacer Sí. nuestros cabildos abiertos desde la época del cabildo abierto hasta ahora, incluso en pandemia, ¿no? Y en Tucumán es igual. Y traté de construir esa metáfora, pero también hay algo íntimo mío que tiene que ver con la vida del barrio, los chicos jugando en la calle, las señoras Mm. barriendo, esa cosa muy del barrio, los perros ladrando, y también la noche, yo recuerdo los faroles, cómo se iluminaban antes las calles, así medio paisaje borgiano, pero también recuerdo el miedo de circular en esas veredas, por esa zona, por Tucumán, durante la dictadura, ¿no? Por eso Claro. elegí para exponer esta pieza que estaba expuesta en la sala principal del Museo Provincial de Bellas Artes, en la total oscuridad, con una iluminación muy, muy de farol de barrio, ¿no? De callecita de barrio, tratando de emular todo eso, pero reivindicando, como te digo, a la vez la calle como ese lugar de encuentro de lo común, ¿no? De lo Claro, sí. comunitario. De lo común, lo comunitario, lo barrial, Sí, lo sí, social sí, político. así es, así es. Bueno, y este es un ejemplo. Y la anterior es un ejemplo de las baldosas, esa. Y Sí. que hay alguna gente que tiene su baldosa en su casa, acá en Tucumán por lo menos. Ah, mira. Sí, 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 han comprado Esa algunas instalación, baldosas ¿dónde? individuales. Ah, dijiste que fue en el museo, perdón, en el Sí, en Museo el Museo Provincial. Provincial de Bellas Artes. Esa muestra también me trajo muchas satisfacciones. Este, bueno, la hice porque pensé que tenía que hacerla y fue vista por gente que después me convocó para trabajar ya en Buenos Aires, qué sé yo. Para mí fue un momento muy bonito también porque a partir de esa muestra fui convocada por curadores de Buenos Aires con mucha más asiduidad que antes, Claro. ¿no? El próximo, este mapita es un mapita de sal. Se ha ido deformando porque la sal, como ustedes saben, es un material que se va desliendo, sobre todo con la humedad. Y esa humedad hace que los días
que realmente está muy húmedo, la humedad ambiente, se llene como de lagrimitas, como si transpirara la sal. Y a mí me gustaba mucho ese efecto. Efecto que hace que la pieza se vaya consumiendo, ¿no? Pero me gustaba también crear una metáfora de Tucumán como provincia productora del azúcar, tal es así que en Tucumán los historiadores hablan de una cultura del azúcar, y hacerlo de sal, creando también un oxímoron para poder hablar de los sufrimientos de una provincia que ha padecido, ¿no? Ha padecido muchísimo política y económicamente. Claro. Bueno, y socialmente Además, bueno, también. las lágrimas también son saladas. Sí, las lágrimas, exactamente, exactamente. Es una pieza. Bueno, y esta pieza tiene que ver con la anterior, aunque la anterior es de muchos años previos, ¿no? Esta pieza que a mí me gusta mucho, por eso lo he ido descubriendo, porque parece una luna, entonces me gustó hablar de la luna tucumana, aludir a la luna tucumana. Y dice Hilda Guerrero de Molina, mártir, y en números romanos está escrito la fecha de su muerte, de su asesinato. Y está escrito con la tipografía con la que escribía el Inca Garcilaso en todos sus relatos. Me gustó mucho, ya que el Inca Garcilaso describía cómo los españoles trataban a los indios, ¿no? Bueno, Hilda Guerrero de Molina es una heroína de la cultura del azúcar tucumana, porque cuando se cierran los 11 ingenios en Tucumán, que fue un golpe del cual Tucumán prácticamente podemos decir que todavía no se recupera. Un golpe poderoso que durante la dictadura de Onganía, que al cerrar 11 de sus 30 y pico de ingenios para favorecer al ingenio Ledesma, que queda muy cerca de acá, en la provincia de Jujuy, ¿qué ocurrió? 250.000 familias quedaron sin trabajo. Y la provincia en aquel entonces tenía aproximadamente 500.000 habitantes. O sea, hay que imaginarse lo que significó eso. Y la Guerrero de Molina decidió marchar en defensa de su esposo, que estaba preso, por la cantidad de revueltas que se armaron en aquella época, y fue asesinada por, yo creo que por soldados, no por la policía, y con una ráfaga de ametralladora. Entonces se convirtió en una heroína local que desde hace unos 10 años aproximadamente fue rescatada por historiadores, y ya hay escuelas con su nombre, podemos ver con alguna frecuencia su retrato, etcétera, etcétera, porque estaba un poco olvidada. Y yo decidí rescatarla, y también asociando no solo con la luna, esta pieza es de sal, también es de sal, sino también con la forma circular que alude al seno femenino en la iconografía de los pueblos del norte, ¿no? La verdad que no sé exactamente de qué, pero son los pueblos, no sé si de la cultura de la Aguada o lo que fuere, pero representan a la mujer como un círculo que tiene un punto en el centro en alusión a la mama, al pecho femenino. Y a su vez también es de sal rosa, por eso, porque aludirá también de alguna forma a lo femenino. O sea, hay como muchas capas, yo la siento muy tucumana, y hemos hablado de que algunas de mis piezas, o quizá bastantes de mis piezas, son signos que tienen una gran carga, son signos muy locales. Entonces, muchas veces no son fácilmente traducibles a otras escenas con otras problemáticas. Claro. Me parece, por lo menos lo que vimos ahora siempre son como escenas que tienen que ver con la vida social, digamos, un poco más íntima o más política, digamos, comunitaria, pero siempre como muy vinculado a Tucumán, ¿no? Por lo menos, digamos, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Sí, y, digamos, como temáticas como muy claramente localistas. Sí, sí, sí. Yo te conté que cuando tomé conciencia de que mis piezas estaban muy cargadas de una memoria exclusivamente local, lo conversé con Claudia Fontes y ella me dijo, bueno, es necesario que los artistas también se ocupen de su propia memoria. No todo el mundo tiene que hablar de problemas absolutamente generales.
sobre todo porque vos vivís en ese lugar. Pero a mí eso me Claro. produjo un gran alivio, ¿no? Y también, como te comenté, de este escritor africano, Chinua Achebe, que le contesta a una periodista: si usted imagina que yo, para hablar de los temas, de los problemas de la gente, tengo que hablar como un blanco, le tengo que dar la mala noticia de que soy negro, soy de raza negra, dado a que toda su literatura habla de problemáticas que aluden a la condición de ser negro en el mundo Claro. y mirar el mundo desde esa perspectiva. Bueno, a veces puedo salir... ¿Vos sentís que te pasa un poco eso a vos? Que vos sos Perdón. como, bueno, tucumana o del norte y necesitas como contar eso, como tu mirada Sí, y tu verdad, que es como el mundo que te rodea en un punto, sí, ¿no? sí, sí, Porque digo, sí. más allá de estos viajes y demás, pero vos seguís viviendo en Tucumán. Sigo viviendo en Tucumán. Bueno, la pieza que estamos viendo es La Utopía, que está conformada por 28, 29 pequeños, relativamente pequeños cuadros, algunos son muy chiquititos, otros más grandes, todos enmarcados y plateados a la hoja, en alusión a la palabra Argentina, ¿no? Me interesaba, por otra parte, son todas randas y reproducen o traducen, mejor dicho, íconos, pintadas o frases vinculadas a la vida política argentina de la segunda mitad del siglo XX, pero no tanto, porque también he tomado, por ejemplo, la reforma universitaria. Como Ajá. universitaria que soy, tengo que valorarla y pienso que está muy olvidada, ¿no? La gente, los propios radicales se han olvidado del contenido, del núcleo de lo que significó aquella famosa reforma universitaria. Pero también incorpora todos los íconos que yo he ido viviendo y que he ido viendo en aquellos años en los que yo despertaba la vida social en una Tucumán completamente en ebullición política. Yo Claro, siempre cuento, convulsionada. recuerdo a mi madre corriendo con mi hermano de una mano y conmigo de la otra por las calles, huyendo de los gases lacrimógenos. Eso era Claro. salir al centro en Tucumán a comprar 3 porotos implicaba ese riesgo. En cualquier momento se hacían corridas de gente y venían los gendarmes o la policía a caballo. La recuerdo a mi mamá corriendo con nosotros y metiéndose en una farmacia. Eso fue el paisaje que yo viví cuando llegué a Tucumán y es evidente que me ha marcado muchísimo. Y en esta serie yo he pedido a una randera que es Claudia Aybar, del Cercado, que es una localidad del interior de Tucumán muy bonita, en donde es un caserío, no es ni casi no tiene el rango de pueblo, ¿no? Es un Claro. caserío. Y ahí, en un lugar muy bonito, viven, cada casita tiene una mujer que hace randa. Y de ahí es oriunda la randa. ¿Qué es la randa para los que no la conocen? Es un textil que heredamos de los españoles, pero a su vez España lo va a tomar de Holanda. Deben recordar que España invadió Holanda, Países Bajos, durante, yo creo que son varios siglos, por lo menos un siglo es, en la época del Renacimiento, ¿no? En la época de Van Eyck, por ejemplo. Y en esos cantidad de años que estuvieron los españoles afincados en Holanda, que la tenían sojuzgada, ellos van a incorporar en su cultura el encaje, que es tan conocido. Ahora, lo traen los españoles a América Latina y solo sobrevive en el Cercado. Es curiosísimo esto, desapareciendo de la propia España y de los Países Bajos. ¿Qué es lo que desaparece? La manera de hacer, la técnica, porque hay muchas técnicas de encaje. Prevalece en este momento en Europa el encaje a bolillo. En América Latina han sobrevivido otras maneras de hacer encaje, entre las cuales se encuentra, bueno, el ñandutí, que conocerán ustedes, Exacto. la renda brasilera y la randa tucumana. Claro. Esa es la particularidad de nuestro encaje, que no es nuestro, pero así como hay
palabras que son arcaísmos que todavía utilizamos en América Latina y que han desaparecido de España, lo mismo ha pasado con la randa. Ha desaparecido de Europa, pero se conserva justamente acá. Bueno, tomé una randera porque el cercado fue una zona, primero porque es una artesanía que es muy tucumana, Típica, a pesar de su claro, historia, iba a decir. y me parecía que adoptarla significaba más que nunca hablar desde Tucumán. Pero además porque la randa se hace en un lugar en donde se combatió durante el tiempo de la guerrilla, antes del golpe de Estado, eso hay que tenerlo claro. Yo les contaba ayer que en Famaillá, creo, no sé bien en qué pueblo o en qué comunidad, el ERP desfiló. O sea, la guerrilla estaba afincada y efectivamente tenía proyectos de proyectarse desde Tucumán para hacer una revolución al estilo cubano, cosa que resultó un fracaso estrepitoso, como usted, ya cuando es el golpe de Estado ya había desaparecido esa guerrilla. Claro. Pero ¿dónde se afinca? Pero En esa es zona, en la como, zona es de como la el foco Randa. principal, ¿no? Es como uno de ¿Perdón? los focos principales Sí. de la Bueno, guerrilla tucumana. Es por como eso muy fuerte, es muy exactamente. Por eso el politizado. operativo Independencia es un operativo, una experiencia piloto represiva que se va a dar en Tucumán, y por eso tenemos en Tucumán el primer centro clandestino de detención, que es la escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención del país. Bueno, a mí me interesó decir, bueno, tomo la randa y hablo con la randa de esa vida política, bueno, de esos momentos convulsionados, pero también hay otros momentos que aparecen acá. Bueno, está la sigla LGBT, está la Huipala, está, por supuesto, Madres y Abuelas, está Uturunco, que fue la primera organización armada peronista, ya de la década creo que de los años 50. Pero hay muchos más. Y se llama la utopía, bueno, porque yo creo que cada uno de estos movimientos construye una utopía, equivocada o no, Claro. criticable o no, pero hay una construcción de utopía. Y por supuesto están los partidos que me rodeaban, ¿no? Yo soy milité, mi primer lugar de militancia fue el Partido Intransigente, pero está el Partido Obrero, porque mis amigos hasta el día de hoy son del Partido Obrero. Yo no, Hay una pero de las bandas que es del Pino. sí, claro. En la próxima Pasó la diapositiva vamos a próxima, si ver. podés. Sí, Creo que ahí se sí. veían algunas, Ahí ahí está. está, claro. Está el PI, Leer, está el ERP, y está en esta diapositiva el final de la carta abierta de Rodolfo Walsh, que yo te contaba que en la década de los años 80, ya en democracia, la publicó la revista Humor. Y yo la leí por primera vez, no podía creer lo que leía. Me impactó tanto que por supuesto decidí investigar quién era Rodolfo Walsh, que hasta el momento yo no sabía, y hacerle un homenaje en esta pieza, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, la frase famosa de John William Cook, el peronismo es el hecho maldito del país burgués, por ejemplo. He tratado de poner ciertas frases que marcan a fuego nuestra historia. Y por supuesto también está Alfonsín, porque como te comentaba, yo sí viví a conciencia la alegría de volver a la democracia, que era una alegría colectiva que atravesaba transversalmente, creo que a todo nuestro país. Era un jolgorio, era una... y además, bueno, me pasaron cosas que les pasaron a muchos argentinos. Ir al primer concierto que da Joan Manuel Serrat en la Argentina ya en 1983, antes de que asumiera Alfonsín, y al de Mercedes Sosa. Y Mayer me dice, yo también fui a ese concierto, y era encontrarnos con gente que creía que nunca más íbamos a ver. Le digo, y muchos argentinos pasaron por la misma experiencia en esos mismos lugares. Bueno, los viví yo y recuerdo esa alegría. Así que no quise dejar de ponerlo a Alfonsín, por supuesto, en este grupo, la utopía, ¿no? Podemos ver otra pieza. Acá está. Bueno, esta pieza son randas traducidas, son pañuelitos de randa traducidas en plomo.
están hechas con hilo ignífugo y tela ignífuga. Y yo creí que me iba a resultar fácil realizar el baño de plomo, porque incluso me fui a un taller donde derretimos el plomo así en una marmita tipo Asterix, ¿no? Y creía que yo iba a introducir cada pañuelito y salía bañado en plomo. Bueno, no sucedió así. Me dio muchísimo trabajo y tuve que recurrir a... la puntilla sí está bañada en plomo, aunque estaba desparejamente bañada, entonces yo tuve que, en mi taller, rectificar un montón de partecitas. Pero el cuerpo del pañuelo, lo que venía a ser la tela, directamente es una lámina de plomo. Y están enmarcadas también en plomo. Estas piezas de plomo, estos pañuelos de plomo que hablan del llanto además femenino, también hablan de los años duros de la dictadura, ¿no? Bueno, por eso se llama los años de plomo. Pero me los años de plomo. Sí, pero me gustaba a mí aludir también, aquí sobrevuelan las madres y las abuelas, y sobrevuela cualquier mujer a la cual su hijo, ora siendo soldado, ora siendo un combatiente, un militante sindical o lo que fuere, eran arrancados de sus hogares. Eso era una historia muy común, creo que en toda la Argentina, pero que yo he podido vivir mucho en Tucumán en esos años. Claro, en Tucumán particularmente, sí. Sí, como, sí. Como fuertemente. Bueno, aquí hay un detalle. Estas piezas están ahora expuestas en el museo. A nivel técnico, perdón, ahí vos decías que tuviste que reconstruir un poco el encaje, ¿no? De la randa. Sí. ¿Qué pasaba? Quedaba como medio grueso. Cuando vos lo sí, por zonas, y por otras zonas poco cubierto. Entonces lo que yo hacía era prácticamente pincelar con restitos de plomo que podía derretir en el taller e ir pintando. De esa manera pude salvar el problema de la puntilla. ¿Por qué? Porque al tener una trama abierta sí lograba una cierta penetración del plomo y una cierta adherencia, mientras que en el cuerpo de la tela, por más ignífuga que fuera, no logré nunca hacer eso. Quedaba muy mal. Así que por eso cubrí directamente con esa lámina de plomo, que por suerte el plomo se corta con una tijera o con un cúter. Sí. Es como cortar una tela. Tiene una conducta rarísima y encima es súper tóxico. Así que no es una experiencia que le recomiendo a cualquiera, ¿no? No es yo me mandé, pero no. Hay que ser muy cuidadoso. Y cuidadosas. Si esto lo hubiese hecho en Alemania, hubiese tenido 50 asistentes cuidándome, pero era acá. Bueno, esta pieza que se llama El Olvido es una caja de acrílico que tiene el tamaño de una caja de camisa. También es la traducción de una caja de camisas de las que, no sé si todavía se venden las camisas en cajas, pero hasta hace poco así venían. Yo me conseguí una y me fui al acrilero para que me haga una igual. Adentro hay una chaqueta, la traducción en randa de una chaqueta de campo de concentración de un preso que existió. ¿Qué me pasó a mí? Fui a un museo en Europa, era un museo de pueblo, y había una chaqueta de un campo de concentración de Austria, de un republicano que había terminado en ese campo de concentración. Como ustedes saben, los republicanos huían hacia el resto de Europa, pero eran atrapados por los nazis. Claro. Y este es el caso. Por eso tiene la media estrella de David marcada. Y vi esa chaqueta y recibí una impresión tan poderosa, primero al descubrir que la chaqueta de los campos de concentración no eran negras y blancas como aparecen en las fotografías, sino azules y blancas, ¿no? Un azul incluso medio desvaído. Y de una lona muy gruesa, como si fuese la superposición de muchas lonas y cosidas, con lo cual yo me imaginaba el frío que debía haber pasado esa gente. Claro. Y me produjo tanta impresión que decidí traducir esa chaqueta a mis medidas y hacerla hacer en randa y exhibirla como en una caja de camisa
y ponerla sobre un estante como de esas boutiques minimalistas que uno ve por algunas partes, sola, iluminada desde abajo. Y al estante lo puse en forma inclinada para acentuar la sensación de desorden, de desastre inminente o de algo que no está funcionando. Bueno, quise hacer esto también hablando siempre de lo mismo, ¿no? Es la misma operación de traer la gente del cercado, que fue un lugar donde se combatió, y en los ingenios funcionaban como centros clandestinos de detención. Y yo estuve en uno, en el ingenio Santa Lucía, casi me muero. Eran mazmorras de estilo medieval. Yo casi me muero, digo, acá había gente, no podía creerlo. Bueno, eso quedó en mi cabeza. ¿Cómo estuve ahí? Estuve porque fui a pintar un mural en el 84 probablemente, u 85, en ese centro clandestino de detención que hubo en el ingenio Santa Lucía, en el sur de Tucumán. Un mural horrible, pero con un montón de amigos a los cuales todavía conservo, y visitamos y no podía creer yo lo que era eso. Bueno, quise poner, acordándome de esa experiencia, quise hacer ese vínculo. Exactamente. Entre aquel campo de concentración y estos de Tucumán. Sí, exactamente. Bueno, esta es una exposición en España que hay, respetando las dimensiones, las proporciones de la sala en la que está esta instalación, hice 4 rectángulos, uno de cobre, en realidad es cobreado a la hoja, plateado a la hoja, oro y estaño, en alusión a los 4 metales que fueron motivo del expolio de América Latina, ¿no? Tanto por los españoles como por los yanquis o por los ingleses, lo que fuere, por las grandes los que se van a convertir después en multinacionales. Y bueno, me pasó una cosa curiosa, y es que yo creía que los españoles, yo me sentí incómoda porque digo, ¿cómo lo van a tomar? Claro. Bueno, no, lo tomaron muy bien porque los españoles de hoy en día no tienen la menor idea qué vinieron a hacer sus ancestros en América Latina, ¿no? Así que nadie se sintió muy ofendido. Yo pensé que podía hacer sentir mal a alguien, pero no sucedió eso. Tenía que estar explicando y ya me ponía muy incómoda la explicación que daba. Igualmente, se veía muy bello. Yo me conformaba con que se viera bien y les gustara, pero que si lo entendían, tenían que conocer un poquito de historia, me parece. Claro. ¿Por qué esa idea de trabajarlo como sobre el piso? Porque yo viajé a exponer, tenía que pensar una muestra que yo pudiera trasladarme cómodamente desde en avión con la obra. Entonces pensé, después de visitar la sala previamente en un viaje anterior, dije, ¿qué puedo hacer acá? Porque me habían invitado a exponer. Y dije, bueno, lo pensé y dije, yo puedo hacer, a mí me hubiese gustado mucho más grandes, ¿no? Lo que ocurre es que no tenía dinero para pagar tanto material. Claro. Pero es mucho más cómodo trasladar, que las compré al por mayor, a todas las laminitas, que trasladar un cuadro. Me puse a pensar cómo podía, y me puse a pensar de qué quería hablar, qué quería decir. Claro. Y bueno, pensé, bueno, estoy en España, yo les voy a contar una historia. Bueno, sí se enteraron de la historia. ¿No? ¿Cómo es ese proceso tuyo entre, bueno, obviamente algunas obras seguramente las haces y las pensás vos primero sin saber dónde se van a exponer, pero otras seguramente, como en este caso que te invitan a hacer una instalación, bueno, desarrollás un proyecto. ¿Cómo fue, por ejemplo, como ese circuito de pensar esto? Mira, ¿te invitaron a hacer la instalación? Sí, me invitaron a exponer en un museíto pequeño de pueblito al lado del mar en el Mediterráneo. Eso no era una gran sala ni nada, pero yo agradezco por supuesto que me hayan invitado. Y era una sala relativamente pequeña, entonces era como abarcable. Pero yo en Antorchas aprendí
Yo aprendí pocas cosas, pero aprendí cosas fundantes. Una de ellas era no ir y colgar tu cuadro en una pared, tu obra en una pared, sino buscar vínculos, relacionarte con tu entorno para que tu trabajo pueda comunicar cosas que planteen realmente, que problematicen al espectador que está en ese lugar. Que es muy distinto a ir y colgar algo. Pensar un poco en la historia, en el contexto, dialogar con eso. Eso lo aprendí en Antorchas. Y, y entonces yo dije, bueno, vengo a España, sumé mis dificultades con lo que yo puedo llegar a comunicar y además con esto de que soy tan política y tan identificada con mi propia comunidad y yo me siento, me dicen, ¿por qué sos tan europea? Y yo digo, yo no soy una europea, yo soy súper argentina. Y me dicen, ¿qué es ser súper argentina? Esto, tener una mezcla de todo, ser hija de gringos, y tener, pero de muchos gringos mezclados en tu propia, y a lo mejor hasta algo criollo que en mi caso pareciera que no está, pero no lo sé. Eso es muy argentino. Por lo menos de la clase media argentina a la que yo pertenezco. Por lo tanto, no soy europea como vos crees, parezco. Pero si vos vas a la Argentina vas a descubrir que somos una melange. Y sí, somos una melange que además nos permite adaptarnos a muchas posibilidades que no tiene el europeo. Por ejemplo, los españoles son españoles, los italianos son italianos, nosotros somos españoles, italianos, ingleses, franceses, somos como judíos. europeos, no se sabe muy Sí. bien de dónde, ¿viste? Pero europeos. Sí, y a través de la vida en la escuela pública, por ejemplo, o de la empleada doméstica, te aparece la cultura local, la cultura ancestral. Eso es muy común también. Y eso va conformando un potaje, no sé cómo explicarme, que hace que nosotros como argentinos que tenemos 29.000 defectos, tenemos una virtud que es una gran capacidad de adaptación a 1000 posibilidades, porque desde chicos hemos ido a la casa de mi amiga árabe que comía quipe y de mi amigo italiano que cortaba la polenta con piolín, como yo he vivido, y a la vez la empanada criolla de la feria de los domingos, suponte. Esa versatilidad no la tiene un español, ¿no? Los españoles son españoles, punto. Bueno, esta pieza dialoga. En los ¿Cómo? últimos, que en los últimos años están empezando a recibir como muchos más oleadas de inmigrantes. Bueno, porque como dice Humberto Bueno, digo, Eco, con todas las problemáticas también de los éxodos africanos y demás. así Ahí hay como, es. Es pero bueno, inevitable es como eso. el conflicto ahora que están teniendo un poco de identidad. Acá es como que, digamos, como fue tan al principio de alguna manera de la conformación de la nación hoy o del territorio, que de alguna manera está como, bueno, más incorporada, ¿no? Más allá, obviamente, de todo el problema bueno, esta idea de la conquista del desierto y demás, que bueno, Sí, digamos, por no me quiero supuesto. meter para no irnos por las ramas, pero me parece que, bueno, las inmigraciones, digamos, ya tienen como tantos años, digamos, esas poblaciones tienen tantos años establecidos en el país que, digamos, ya están como mucho más amalgamados. Sí. Bueno, está mucho más amalgamado, pero hay mucho dolor en ese proceso. Eso es algo que debemos reconocer y asumir. Pero Sí, acá sin estamos. duda. Sí. Esta pieza dialoga con la anterior. Son un pañuelo masculino, un repasador de cocina, un trapo rejilla y un trapo de piso que están intervenidos con estaño, oro, es decir, pan de estaño, que en realidad no existe, el pan de estaño es algo que yo fabrico como puedo, oro, cobre y plata. Y están enmarcados completamente en los mismos metales, en las mismas láminas de metal. Esta pieza está apoyada en un poema de Brecht que se llama Pensamientos de un obrero que lee, ¿no? Que se pregunta qué hay por detrás de toda fenómeno cultural, ¿no? De toda esa maravilla, qué hay por detrás de una pieza de plata que encuentro en España. Bueno, muerte,
muerte, sacrificio, dolor, eso hay, y del oro, y del cobre, que son los metales que se llevaron de acá. Y ayer conversábamos, yo te decía que también fue muy importante para pensar esta pieza las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, especialmente esa que es toda maravillosa. Esa obra de Benjamin a mí me conmueve profundamente. Y hay una frase en la que él dice, detrás de todo hecho de cultura subyace la barbarie. Bueno, de eso estoy hablando, ¿no? Claro. ¿Quién limpió mi casa para que esté tan linda y hermosa? ¿Quién estuvo por detrás de esta obra? ¿Quién dejó sus hijos para cuidar los míos? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Quién abandonó su hogar para poder ir a trabajar y conseguir 3 mangos en la distancia? Bueno, de eso trato de hablar con esta pieza. Por eso son trapos que están vinculados al mundo del trabajo. Y pongo el pañuelo masculino porque en el norte se usaba mucho antes hacerse un sombrerito con 4 nudos para protegerte del sol. Yo los veía mucho a los obreros trabajando así, y por eso puse el además pañuelo. como muy, digamos, como son todas piezas muy como del ámbito doméstico también. Sí, Digamos, sí. de eso. Alguien sostiene todo el brillo de otros. Sí. Bueno, esta pieza ya está hecha con otro textil, que es un textil de Santiago del Estero. Predomina el baetón, pero hay otras técnicas. El baetón es una técnica muy compleja con el cual se hacen colchas y que también se suelen usar como alfombras porque son muy hermosas. Y este textil está hecho especialmente para mí. Yo me gané un subsidio que se llamaba, creo que Plataforma Futuro, y me dieron la plata para que yo pudiera hacer mi pieza que yo deseaba que fuera más grande, pero te he comentado que la autora de esta pieza, o una de las autoras, que se llama Concepción Mancilla, que hace la parte más compleja, era una persona que vive al margen del sistema capitalista, por lo tanto, el dinero que yo tenía para pagarle le importaba 3 pepinos. Ella aceptó el desafío y lo hizo a su tiempo, a su aire, como se le bajó la gana. Por eso tiene se la ve irregular en un extremo, porque yo quería que todo fuera del mismo tamaño, pero 1 metro para ella es el metro de ella, y los 6 metros que yo le pedía son los que a ella se le rebajaba la gana. Me di cuenta que no podía imponerle cosas, así que la dejé hablar, y estoy de algún modo hablando, eso se llama el calor de la barbarie, porque quería hablar de la sabiduría que hay en todas esas manos de esa gente a las cuales no prestamos ninguna atención, ¿no? Y a las cuales vinculamos con la ignorancia, con eso, con la barbarie, con la falta, y hasta con una sensibilidad como si no tuvieran una sensibilidad, ¿no? Como si no amaran a sus hijos como los amamos nosotros, como si no amaran su terruño como nosotros amamos el nuestro, y así sucesivamente. Y como son tan bellas estas colchas, yo quería impactar con su belleza a la gente y que sienta que hay una sabiduría en esa, entre comillas, barbarie, ¿no? Y capaz de cobijarnos y capaz de sorprendernos. Tiene toda una historia, porque en Santiago del Estero estas colchas se venden a la orilla del camino, a la orilla de la ruta, y se cuelgan en los alambrados. Entonces cuando vos vas ahí en plena Salina, muerta de calor, en un paisaje inhóspito, te empezás a encontrar con estas maravillas expuestas para que el viajero se detenga y compre. Y es así como yo digo como una epifanía, ¿no? Y en los ranchitos... Pero parece como un espejismo. Sí. Y lo hizo, yo entré en esos ranchitos buscando la persona que podía hacerme ese trabajo, y es un ranchito de adobe debajo de un tala, como dice la chacarera. Eso existe en la Argentina. En la mesa afuera del rancho, porque ahí se come bajo el árbol, y en el rancho las habitaciones. Bueno, hay una belleza en eso, que tenéis que ver lo que son esas paredes de adobe, que se pone el adobe entre durmientes, no yo le digo durmientes, entre palos de algarrobo, y cuando se va desgastando eso es cada vez más bello.
y los catrecitos con su manta colorida. Muy hermoso. La señora Concepción Mancilla fabricó, tenía su telar afuera, y el telar, la urdimbre del telar, salía muchos metros fuera del rancho. Parecía de una película no sé, una película, ¿cómo es? Ay, de lo real maravilloso, digamos, una literatura real maravilloso, lo real maravilloso o del realismo mágico, porque del rancho salía la urdimbre hacia afuera, porque era tan largo. Claro, y entonces tengo fotos de eso. La urdimbre, para los que no saben, la urdimbre es como el hilo que se pone en el telar, que es el que marca como el largo de la tela, ¿no? Como si fuera Exactamente. el que le da la extensión al rollo de la tela. Exactamente. Y eso es lo que se instala en el telar, y después se va pasando la trama, que es digamos, lo que va en sentido transversal, que sería lo que le da el ancho a la tela. Entonces claro. esto era como una especie de tela infinita, lo que claro, tenía. que salía del rancho hacia afuera. Yo tengo fotos y la verdad que son muy hermosas. Y a ella le llevó mucho tiempo hacer, tuvo 3 años haciendo, y yo viajando, bueno, toda una aventura. Y todo un descubrimiento para mí. Bueno, lo pude ver en África y lo pude ver en Santiago del Estero, pero debe haber en muchos otros lugares, de gente que vive al margen del sistema y vive feliz. Eso es, vive feliz. No, bueno, el capitalismo construye básicamente deseo. Deseo de mil cosas que no... Bueno, aquí no hay ese deseo. Y esta señora sabía que contaba con mucho dinero del subsidio, y sin embargo, para ella era, cuando yo necesite, y si necesito menos, es menos. Obviamente que le pagué todo, pero me tuvo como en cuentagotas, dándole el dinero como ella sentía que lo necesitaba, y no acumulando ni nada. Eso no existe, eso no existe. Bueno, fue una experiencia muy hermosa. Veamos la próxima pieza. Esta pieza es del año pasado. Es una pieza, bueno, se llama La Peste. Creo que ahora hay 29.800 piezas que se llaman La Peste, obras de teatro. Todo. Y el pobre Albert Camus quedó, debiera hacernos un juicio a todos. Venir de ultratumba a demandarnos. Y habla de, por supuesto, de la pandemia, y lo que hice fue tomar un pañuelo masculino de lino, un pañuelo de randa femenino y uno de papel tisú, y hacer calar los 3 puntos por donde se produce el contagio del coronavirus, ¿no? Y bueno, trato de no mencionarlo, se llama La Peste, creo que cualquiera lo puede entender, y es un tríptico que habla de eso. Bueno, como muchos argentinos y argentinas, sentí la necesidad de hablar un poco de lo que nos estaba pasando, y lo hice de esta manera. Yo ya venía incursionando con el calado a láser, que me encanta, y buscando que el calado a láser, que sabe, acá no se percibe, pero el calado a láser te deja un bordecito quemado. Y ese bordecito quemado me gusta porque deja evidencia de una cierta violencia, ¿no?, sobre la tela o sobre el papel. Me interesaba mucho que eso también se notara. Y sí se nota, pero no en esta perspectiva. Uno debe acercarse y vas a ver un bordecito marrón, que es el láser que quema. Claro. Bueno, eso es, creo que es una obra simple. Sí. Bastante simple. Bueno, perdón. Esta última pieza, que todavía estoy experimentando cómo montarla, son papeles de arroz artesanales, que yo a veces cuando viajo me compro cosas que pienso que puedo utilizar como piedras, o como, en este caso, papel. Y lo que hice fue, en cada uno, poner una frase el siguiente texto, ¿no? El poema es un hecho político, del mismo modo que una huelga o una revuelta son acontecimientos poéticos, y que una obra de arte, al definir su forma y un lenguaje nuevos, presta al mismo tiempo claridad y fuerza a la evolución social. Esta frase es de Kevin Power, que fue mi tutor de tesis, como ya les comenté.
Sí. que era un inglés especialista en literatura, que un día se hartó de ese mundo. Tenía un currículum impresionante. Por ejemplo, trabajó con Michael Nyman, eh, y fue curador de Gerhard Richter, de Schnabel y de alguno más que no me acuerdo. Pero se hartó de ese mundo y empezó a recorrer América Latina buscando cosas, valores, que eso también es muy común y muy europeo. Y acá lo encontró ¿a quién? A Sandro Pereira. Él lo llevó a Europa a Sandro Pereira a exponer junto con Pablo Guiot y con Mariana Ferrari, que son en este momento 3 artistas muy destacados, pero el más conocido de todos es Sandro. Y también lo llevó a exponer a varios lugares, lo incluyó en varias muestras que él curaba, muy importantes. Bueno, yo finalmente En esto terminé estás haciendo como un un poco vínculo. terminando de trabajar, ¿Cómo, perdón? decías. En esta obra estás como un poco terminando de trabajar, decías. Sí, esta obra está todavía en proceso. Lo que busco es que la puedas leer si te detenés. Primero pongo el papel y la letra cursiva inglesa en alusión al poema, ¿no? Un poema se escribe y tradicionalmente se escribía a mano. Entonces quiero hablar de eso. Pero está la herida del papel quemado por el láser que habla un poco de eso, de una revuelta social. Claro. Y me gusta, bueno, me di cuenta después, porque yo no lo leí al mismo tiempo, pero Jacques Rancière dice eso en una frase muy concreta, ¿no? Que dice que el arte y la política están unidas porque inauguran un tiempo nuevo, ¿no? Un espacio y un tiempo nuevos. Esa frase que que te acabo de leer de Kevin Power dice lo mismo de una manera más extensa. Bueno, yo quiero un poco homenajear a Kevin Power, por el cual guardo un gran cariño, y también, aparte de homenajearlo, a seguir hablando de lo que siempre hablo, pero desplazándome más ya al universo de la escritura. Estoy investigando en eso. Y estoy montando esas piezas porque, investigando cómo montarla, porque necesito que sea retroiluminada para poder que la transparencia, si bien se van desdibujando las letras por la superposición de capas, no impida la lectura del espectador. Claro. Pero decidí ponerla porque quería también plantear esto. Trabajo en muchas posibilidades porque yo trabajo pensando en proyectos y en base al hecho, es decir, cuando planteo o cuando pienso un proyecto, encaro el desafío de resolverlo a como dé lugar. Por eso trabajo con tantos asistentes, porque mi experiencia no es tan vasta, es bastante limitada. Claro. No, y además vas como trabajando con materialidades y tecnologías muy diferentes también. Sí, Entonces, sí, es sí, como lógico buscar la mano del exactamente. saber hacer, ¿no? De la manipulación de cada tipo de material, de Sí, proceso. sí, sí, sí. Y bueno, me interesaba poner acá, estoy indagando por este lado y estoy pensando en un trabajo que tiene que ver con eso, con el papel en este momento, Claro. digamos, para cerrar Bastante. esta pequeña exposición de mis piezas. Bien, buenísimo. Y te quería preguntar, porque bueno, en realidad me parece, va a preguntarte o que hagas como una reflexión, porque me parece que, digamos, que las primeras son como mucho más fuertemente tucumanas, esto que decíamos, como de tu cosa más, si se quiere, personal, local, doméstica incluso, y por ahí estas últimas, bueno, sobre todo la del año pasado o esta, ya empiezan a ser como temáticas un poco más universales casi, digamos, ¿no? Sí, 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 ¿Como vos sí. sentís que eso también te está pasando un poco o no? Bueno, yo lo estoy buscando. ¿Cómo? Mm, Eh, Mira, un curador y analista estético, por así decirlo, muy criticado, que es Bourriaud, Nicolás Bourriaud. Sin embargo, yo he sí, sacado varias cosas interesantes de sus libros. Yo siempre le digo a mis alumnos, Bourriaud dice todo lo que un artista joven quiere oír, así que léelo y disfrútalo y después lo vamos a criticar. Bueno, él dice que todo signo, por local que sea, debe poder ser traducible. La clave claro, está en su traductibilidad. Bueno, yo asumí ese rasgo, o sea, haciéndome una autocrítica acerca de todo mi proceso creativo,
digo, bueno, yo tengo que asumir que mis signos deben poder ser traducibles, debo poder darle esa posibilidad al espectador si no pertenece a mi propia comunidad. Sin embargo, yo sí creo en lo que dice Chino Achebe de las lenguas minoritarias. ¿Qué es una lengua minoritaria? La lengua minoritaria postula la complicidad de un lector que sabe el código porque ha compartido tus mismas experiencias. Y eso existe. Yo lo veo en el cine tucumano. Tengo colegas que me critican por decirlo. Le digo, no, no, no. Si vos ves el cine tucumano, puede ser como por ejemplo Los Dueños, que es una película que fue nominada en el Festival de Cannes de tucumanos, hecho por dos grandes talentos muy jóvenes de Tucumán. Ellos hacen 29.000 guiños a la cultura tucumana, a la microcultura tucumana, pero cualquiera puede leer esa pieza, ¿no? La película Parásitos, creo que se llama, de un... Bueno, esa película es el mismo argumento de Los Dueños que fue hecha hace 6 años aproximadamente, ¿no? Acá en Tucumán, por supuesto, se pusieron las dos películas en debate. Claro. O sea, el tema de bueno, ese tema en donde personajes sojuzgados dentro del sistema social buscan de alguna manera elaborar estrategias para adueñarse de lo que el otro de alguna forma te está quitando. Ese tema puede ser leído en cualquier parte del mundo. Sin embargo, si vos ves Los Dueños, vas a ver los tucumanos morirnos de risa y vos te quedás afuera. Porque existe la lengua minoritaria. Alguien comparte tu código. Alguien, y ahí... Como niveles de lectura. Como niveles de lectura. Todo el mundo puede llegar hasta un cierto nivel, pero determinada gente puede ir más allá y tener como todavía más información. Sí. Pablo Suárez decía, son como los lobos que en la tundra siberiana se reconocen por el brillito de los ojos. En la noche de la tundra, mirá, era Pablo que era más malo que las arañas. Sin embargo, me dejó frases, eso, en la noche de la tundra siberiana se reconocen por el brillo de los ojos. Y eso me lo decía, no sé hablando de qué, pero yo lo traduzco a mi realidad, ¿no? Es decir, alguien tiene un brillo, brilla su mirada con la misma intensidad que brilla la mía y me puede entender. Y me acuerdo cuando ganó la Utopía, en La Nación, no sé quién escribió diciendo que era una obra basada en lo doméstico. Me acuerdo la palabra doméstico y yo dije, no tienen de doméstico nada, es lo más político. Claro, absolutamente. Claro, como ella vio Bordado, dijo, el viejo discurso de lo doméstico, la intimidad de lo femenino, digo, no, nada que ver con nada de eso. Es que en realidad para mí era como, si vos lo veías de lejos, porque yo me acuerdo cuando la vi yo, vos de lejos veías y decías, ¿qué es esto? Un encaje, no sé qué, que era como algo doméstico, femenino. Y después cuando te acercabas y empezabas a ver toda la iconografía, era boom, ¿no? Como otra cosa, un golpe, fuerte, como la contraposición, sobre todo, de este tejido tan delicado, tan etéreo, tan blanco, digamos, con todos esos significados como mucho más políticos, teñidos de mucho dolor, de mucha sangre en muchos casos, no en todos, pero en algunos sí. Entonces, digamos, eso también era como un shock muy fuerte, pero bueno, tal vez esta persona lo vio de lejos y no se dio cuenta, o vio el epígrafe que decía Randa, y bueno, ahí quedó. Sí. Bueno. Pero sí, bueno, Carlota, me encantó charlar con vos. La verdad que es un placer y nada, cuanto más hablamos de la utopía, más ganas de tenerla en algún momento en el museo tengo. Pero bueno, sí es bueno que sepan, sobre todo la gente que está en Tucumán, ahora que estamos llevando la muestra Randa Testigo a Tucumán para los próximos meses. Está un poquito como a definir la fecha, pero seguramente pronto ya se empieza a difundir. Así que van a poder ver toda la muestra allá. Y allá esperamos que sí llegue la obra, que ya la estamos tramitando para que viaje a Tucumán. Así que bueno, van a tener la suerte de poder verla allá, la obra.
en la Casa Histórica de Tucumán. Y bueno, y un poco te quería decir, digamos, ya que hablamos tanto también de todas estas vivencias tuyas del proceso y demás, ¿no? Que bueno, que un poco también son, ayer cuando charlamos un rato, también son un poco mías, yo soy, me parece un poco más chica, pero había muchas cosas que yo me acuerdo bastante parecidas a lo que contabas vos también. Y te quería preguntar si este próximo feriado del miércoles que viene, el 24, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nada, si tenés ganas de dejarnos alguna idea, alguna reflexión o algo sobre eso. Nada, planten un árbol. Y dije en una reunión con una asamblea con las Lolas, Lola Mora, que es un colectivo La feminista mora. de Tucumán, muy amoroso, lleno de chicas jóvenes, yo soy la abuela de todas ellas. Plantemos un árbol donde se lo necesite. No vayamos solamente al Parque de la Memoria, donde todo el mundo va a ir. En los barrios, al frente de tu casa, en una plaza desolada que nadie atiende, hace falta un árbol y plantemos un árbol, uno de los 30.000 que tenemos que plantar y que vamos a plantar. Buenísimo. Yo ya tengo Bueno, los míos, mil tengo dos. gracias. Mil gracias, Carlota, por esta charla tan linda. Y bueno, espero verte pronto. Capaz que te voy a Bueno, visitar ahora pronto a Tucumán. bueno, vas a Bueno, venir a casa, con toda seguridad. vale, genial. Bueno, Muchísimas ok, gracias. Y muchas bueno, gracias a nos vemos ustedes. pronto. Gracias. Bueno, y nada, para el resto del público seguimos pronto vamos a anunciar los próximos entrevistados de este nuevo ciclo. Bueno, Adiós. gracias, muy amables. Chau, chau.